Ahora fíjense cómo va, de alguna manera, de la mano con lo que explicamos en la clase pasada. Lo puse así en niveles de dificultad, de más fácil a más difícil. Primero, cargas alineadas. Y ahí hacemos, fíjense lo que vamos a hacer ahí. Hice un dibujo que creo que es una imitación del primer dibujo por los valores numéricos que le di a las cargas, 1 y 2. En este caso no hay 3, no hay 3, hay solamente 2, ¿no? Cargas. Y le pongo mayúscula porque me gusta ponerle así, no es que sea obligatorio ni nada, pero me gusta ponerle Q mayúscula para enfatizar que es como una carga que te genera un campo eléctrico. Y si hay una Q minúscula, será alguna carguita de prueba que alguien pequeña, que alguien ponga en algún lugar para medir algo, para medir la intensidad de campo eléctrico. Pero acá no la hay, no la hay, esa carguita Q minúscula. Entonces tengo una Q mayúscula 1 de 80 microcoulomb en el origen, 0 metros, que genera campo eléctrico. Pero también hay una Q3, que es la que antes le llamaba, perdón, hay una Q2, que es la que antes le llamaba Q3, porque antes puse así, Q1, Q2, Q3, no importa, ahora no le voy a poner Q3, ¿cierto? Le pongo Q2, pero es el mismo valor, creo que es el mismo valor, podríamos revisar, pero creo que es el mismo valor. 30 microcoulomb y acá 80 microcoulomb. En 0 metros, 80 microcoulomb, y en 5 metros, 30 microcoulomb. Son dos cargas puntuales y positivas las dos, que generan un campo eléctrico. No son iguales, ni es un dipolo tampoco, por supuesto, pero generan un campo eléctrico. No quiero dibujar todo el campo eléctrico, pero seguramente va a ser muy parecido al campo eléctrico que, como son las dos positivas, va a ser muy parecido al que representamos de las dos cargas iguales, o estas no son iguales, pero si lo representara sería así, ¿o no? Con la línea de campo horrible, ¿o no? Que salen de esas dos. No importa ahora todo el campo. Yo ahora lo que quiero no es dibujar todo ese campo eléctrico, sino en este punto A del campo, donde no hay nada. Antes estaba la Q2, ¿cierto? La Q1, Q2, Q3, cuando las tres cargas estaban alineadas a 2 metros del origen. Ahora no está la Q2, ya no hay nada. Eventualmente puede haber una carga, porque eso no cambia la situación, pero generalmente se hace así en un punto donde no hay carga. Quiero saber qué tan intenso es el campo en el punto A. O sea, quiero conocer la intensidad de campo eléctrico en el punto A, la cual es un vector. Y si un vector tiene módulo, dirección y sentido. Voy a trabajar con la fórmula 2 que le dije recién, no con la definición de campo eléctrico, por ahora la definición que era la fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba, esa no, porque esa sería para medir. Ahí sí tendría que agarrar y hacer un experimento y tener una carguita de prueba conocida y colocarla en el punto A y ver para dónde arranca y qué fuerza se recibe. Pero no voy a hacer el experimento, voy a calcular ahora la intensidad de campo eléctrico en el punto A. No medirla, sino calcularla. A partir de que conozco que hay solamente dos cargas puntuales, y las dos positivas, y que están a 5 metros de distancia y todo lo demás, que generan el campo eléctrico, y que bueno, el punto que quiero averiguar está a 2 metros de una carga y a 3 de la otra. ¿Cierto? Bueno, esos son los datos. Entonces para eso voy a agarrar y voy a empezar. La carga Q1 provoca en A una intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico E1 provocada por la carga 1 en el punto A. Según la fórmula 2 que acabamos de ver, es igual a ¿qué? A la constante K de Coulomb por la carga generadora del campo sobre la distancia al cuadrado. Entonces, es como la ley de Coulomb que perdió una carga. Voy a hacer una leve digresión ahí, me voy a salir y voy a retornar en un breve instante a lo que estamos haciendo, para avanzar un montón de páginas y llegar a este bonito cuadro. Este bonito cuadro que vemos acá, también de mi autoría, tiene las magnitudes vectoriales, que es la que estamos trabajando ahora, que son las más difíciles de trabajar, porque los vectores hay que tener dirección, sentido, rect, pol, toda la historieta, y las magnitudes escalares que veremos después. Vamos a empezar con las magnitudes escalares, que son la energía potencial, que es una magnitud escalar, potencial eléctrica, y el potencial eléctrico que se mide en volt. Vamos a empezar a hablar de los volt, o de los voltios, ¿se ubican? Y de la energía, o de los joule, o de los julios. Pero eso va a ser después. Ahora estamos hablando de las magnitudes vectoriales, que son la fuerza, que es un vector, y la intensidad de campo eléctrico E, que también es un vector. Miren qué interesante este cuadro que dice acá. Voy a volver cuando veamos, cuando llegue, pasemos por ese punto, voy a volver a refrescar ese cuadro. Pero miren qué interesante esto. Me gusta que el alumno lo tenga todo a mano para ir viendo cómo la ley de Coulomb, la famosa
fuerza igual a K por Q mayúscula que provoca el campo, Q mayúscula que sería la carga de prueba sobre la distancia al cuadrado, ¿cómo empieza a perder elementos o no? Acá cuando habla de la intensidad de campo eléctrico, como es fuerza por unidad de carga de prueba, es como que esta Q minúscula pasara dividiendo acá abajo a la fuerza, ¿ven? F sobre Q minúscula, ¿o no? Ese es E, y queda K por Q sobre D al cuadrado. Entonces, la ley de Coulomb, que era K por Q sobre D al cuadrado, ahora es K por Q sola, Q mayúscula sola, sobre D al cuadrado. Perdió la ley de Coulomb en el camino, perdió una carga, ¿no? Y se transformó en el vector intensidad de campo eléctrico. Y acá está la energía potencial eléctrica, que después lo vamos a demostrar, es medio complicado demostrar esto. La energía potencial eléctrica de una carga Q minúscula a una distancia D de una carga Q mayúscula, fíjense la similitud. Es como la ley de Coulomb, pero algo ha perdido. ¿Qué ha perdido? ¿Qué falta de la ley de Coulomb? El cuadrado de la distancia. Claro. Como que de pronto perdió el cuadrado de la distancia. Y eso lo transforma esto en Joule, Newton por metro Joule. Porque es como que una de las dos distancias pasa multiplicando a la fuerza. Y queda una distancia acá sola y la otra distancia multiplicando la fuerza, y fuerza por distancia es trabajo, energía, no importa. Después lo vamos a ver, pero esa es como que esto ya es la energía potencial eléctrica. Y cuando dividamos la energía potencial eléctrica por unidad de carga de prueba, al igual que lo hicimos acá con la fuerza eléctrica por unidad de carga y nos daba el vector intensidad de campo eléctrico porque F era un vector y dividido por la carga de prueba daba otro vector, ahora vamos a tener un escalar, que es la energía potencial eléctrica, que dividida por la carga de prueba va a dar otro escalar, que es el potencial o voltaje. Y entonces en esta fórmula, si mandáramos el Q minúscula dividiendo a la EPE, quedaría EPE sobre Q minúscula, K por Q sobre D. Y resumiendo, una ley de Coulomb que era K por Q sobre D al cuadrado, cuando hablamos de intensidad de campo eléctrico, es K por una sola carga, la que provoca el campo, sobre D al cuadrado. Cuando hablemos de energía potencial de una carga a una distancia D de otra carga, es K por Q sobre D. Y cuando hablemos del potencial o voltaje, es K por una sola carga de prueba que genera el campo sobre una sola distancia. Y sigue perdiendo cosas la ley de Coulomb. Fíjense, así que me gusta que lo vean así de un solo pantallazo porque después lo van a tener que estudiar. Y está lindo tenerlo así de un solo vistazo porque después cuando te pongas a hacer ejercicio tenés que ver qué te piden. Te están pidiendo fuerza, te están pidiendo intensidad de campo eléctrico. Bueno, te están pidiendo vectores. Tenés que trabajar más porque está todo el quilombito del vector que va para allá, que va para el otro lado, que a lo mejor está en el plano. ¿Eh? Y esto va a ser bastante más fácil cuando hagamos estos cálculos, pero eso va a ser después. Así que termino la digresión y vuelvo a lo que estaba diciendo. Estábamos diciendo entonces que ahora vamos a calcular la intensidad de campo eléctrico en A. Y vemos que la carga 1, olvidémonos por ahora de la carga 2, la carga 1 genera un campo a una distancia D dada por la fórmula K por Q sobre D al cuadrado. Entonces, la intensidad de campo eléctrico de la carga 1 en el punto A es igual a K por el valor absoluto de la carga 1 dividido la distancia de 1 a al cuadrado. Entonces, el módulo de la intensidad de campo eléctrico generado por la carga Q1 en el punto A es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por el módulo de Q1, 80 micro Coulomb, o sea, 80 por 10 a la menos 6 Coulomb, dividido la distancia que hay ahí, que son 2 metros al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado, 4. Calculadora y sale, y bueno, da un número grande, 180.000 positivo, bueno, 180.000 newton por Coulomb, el módulo. Obviamente que el módulo es positivo, porque es un módulo de un vector. Recordemos que E también es un vector. Toda la intensidad de campo eléctrico son vectores. Bueno, ahora, ¿para dónde lo pongo? ¿Por qué lo puse para allá? ¿Por qué lo puse para allá? Por lo que dijimos más temprano, que lo resalté, lo escribimos, lo escribí en negrita, lo puse en amarillo, lo redacté 2 veces. ¿Por qué? Porque lo que hay que preguntarse es, acá no hay ninguna carga de prueba. Hay que decir, ¿para dónde va este vector E1A? En la dirección y sentido de la fuerza que recibiría una carga positiva que fuera colocada acá. Entonces, si acá colocara una carga positiva de prueba, no la has colocado, pero si la colocaras, por parte de esta Q1 recibiría una fuerza repulsiva, o sea para la derecha, o sea a favor del eje de referencia, o sea positiva. Y ahí enfaticé más que había considerado el signo poniendo el mismo número, pero con el más
para que viera el alumno de que lo he tenido en cuenta. ¿Se ubican? Siempre hay que hacer así, para ver para dónde va el campo generado por una carga puntual cualquiera. Bueno, hay que, por lo que expliqué más temprano, ¿o no? Más temprano apareció la fórmula que, así como E era igual a F eléctrica sobre carga de prueba, Q por E era igual a F. Por esa misma razón, ¿cierto? ¿Ven? E tiene la misma dirección y sentido de la fuerza eléctrica que recibiría una Q minúscula que fuera positiva. Positivo por un vector, otro vector en la misma dirección y sentido. Ya lo explicamos recién. Bueno, vamos a la otra, la E2A, o sea, la intensidad de campo eléctrico que va a generar la carga 2 en el punto A. Olvidémonos ahora de la carga 1. Entonces acá aplico la definición, bueno, la fórmula 2 que hemos visto de la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico E generada por la carga 2 en el punto A es igual a la constante K de Coulomb por el valor absoluto de Q2 sobre la distancia al cuadrado que hay entre Q2 y el punto A. Bueno, entonces reemplazando 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, es la constante K, por 30 por 10 a la menos 6 Coulomb, que es la 30 micro, que es la Q2, sobre la distancia a 3 metros, que hay entre este punto Q2 y A, 3 metros al cuadrado. Calculadora y da 30.000 Newton por Coulomb, el módulo. Pero luego, como hicimos la clase pasada con las fuerzas, hay que ver para dónde va. Entonces, ahí volvemos al razonamiento. Si en el punto A colocáramos una carguita de prueba, Q minúscula, positiva, olvidémonos de Q1, estoy analizando Q2 ahora. ¿Para dónde recibiría una fuerza de parte de Q2? Repulsiva. Sería repelida por la Q2, que es positiva, hacia la izquierda. Y ese es el sentido que va a tener la E sub 2A. Por eso le tengo que poner el signo negativo. Eso lo tengo que evaluar en cada vez en el dibujo. Y siempre suponiendo que en el punto donde estoy analizando el campo de fuerzas, o sea, en el punto A, donde estoy viendo qué pasa con el campo de fuerzas, ahí suponemos que ponemos una carga de prueba positiva y vemos para dónde recibiría la fuerza. En ese mismo sentido, le ponemos el sentido de la E. Y luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, sacar la E resultante. Acá podemos ver, hice los dibujos más o menos a escala, más o menos, pero acá podemos ver que la E1A es 180.000 positivo para la derecha y la E2A es menos 30.000, o sea, 30.000 negativos para la izquierda. Entonces ahí podemos ver perfectamente que hay una resultante EA hacia la derecha. Bueno, la sumo a las dos, algebraicamente, ¿no? No hace falta restar porque ya le puse el signo. Más 180.000, menos 30.000, ya no hace falta restar. La sumo simplemente, ¿o no? Y va a quedar más 150.000. Y ese es el valor que yo estoy buscando, ese vector rojo que está ahí. ¿Se ubican? Eso lo tienen que saber hacer. Como ven, es muy parecido a lo que hicimos la clase pasada con cargas alineadas, es muy parecido y hay que sacar la intensidad de campo eléctrico en un punto cualquiera, digamos, en este caso, un punto en línea recta, ¿no? Con cargas, en línea recta con las cargas que provocan el campo.